¿Cuántas áreas hay en nuestras vidas que no vemos o conocemos? Sin embargo, nos condicionan cómo vivimos y las cosas que hacemos. Somos seres muy complicados. Dentro tenemos muchas zonas oscuras, pero he descubierto que hay una verdad como una montaña. Solo llegamos a la luz que podemos ser atravesando nuestra propia oscuridad. Yo fui un bully. Comenzó cuando yo tenía 6 años en el jardín de infancia y fue acosando a otros niños. Yo no lo sabía, pero estaba enojado porque mi hermano mayor, a quien yo idolatraba, me menospreciaba y me maltrataba. Yo sentía una gran rabia y frustración, y mi experiencia se desbordaba hacia otros niños de la clase. Les gastaba bromas pesadas, les rasgaba las camisas, y a las niñas les ponía grillos y chicharras debajo de las faldas para que salieran corriendo presas de pánico. Otros niños tenían miedo de lo que yo hacía. Creo que se ponían de mi lado para evitar que yo les hiciera lo mismo a ellos. Llegó a tal punto que inclusive me expulsaron por 3 días del jardín de infantes. Mi papá me azotó con 2 cinturones de cuero. Sin embargo, el acoso continuó hasta 3er grado, cuando 2 cosas me detuvieron en seco. Primero, uno de mis mejores amigos, quien había estado conmigo desde el jardín de infancia, tuvimos una diferencia y yo lo reté. Él se echó a mis pies rogándome que no lo golpeara, recordándome que él era mi amigo. Tuve miedo de en quién me estaba convirtiendo para generar esa respuesta en alguien que tenía por un buen amigo. La segunda razón que me detuvo fue una pelea que yo comencé y me dieron una soberana paliza. A partir de entonces dejé de abusar de otros niños por varios años. En 6º grado había un compañero de clase que era introvertido y de voz suave. De alguna manera se interpretaría como lo que actualmente consideramos gay. En aquel entonces, en Caracas, eso era un estigma. Yo era parte de un grupo que le hacíamos cosas grotescas. Le bajábamos los pantalones y le agarrábamos el trasero en el pasillo e incluso durante clase. Nos reíamos de él y lo imitábamos de manera realmente desagradable. El año siguiente fui a otra escuela. Había 2 niños como él en clase. Éramos varios estudiantes que les acosábamos. Hacíamos actos psicológicamente vergonzosos. Creo que se hacen la idea. Todos somos víctimas. Todos somos víctimas. Sé que esto puede molestar a muchos, pero hasta que no reconozcamos que inclusive los niños que hacen bullying son otro tipo de víctimas, que son niños y niñas que tienen tanto odio y menosprecio hacia sí mismos, que necesitan sacarlo fuera para no explotar dentro. Si no reconocemos esto, no afrontaremos adecuadamente el problema. Hay algo que tengo pristinamente claro. Si uno solo de mis compañeros me hubiera enfrentado diciéndome una sola palabra, ¡basta!, yo hubiera desistido de hacer bullying. Y aunque entonces hubiera reaccionado negativamente, no solo hubiera dejado de hacerlo, sino habría respetado a quien se arriesgó a ponerme el límite. Yo me despreciaba. Sentía que no tenía valor alguno. La persona que yo más quería y admiraba me hacía sentir una y otra vez que yo no tenía ningún valor, y eso encendía dentro de mí un fuego que no podía controlar. Tardé en verlo hasta los 21 años, cuando fui a terapia. Entonces me di cuenta de lo que en verdad me mantenía en continua rabia. Pero ese hueco, nada ni nadie podía llenarlo, y por eso explotaba hacia afuera, no fuera a ser que me tragara por dentro. 2 acciones me encaminaron a mi salud mental y emocional. Por un lado, una de las personas a quien hice bullying vino a una tienda que yo tenía y me saludó. Lo saludé afectuosamente y le invité a que viniera el día siguiente por la mañana a desayunar. «Yo invito», le dije. Vino y le invité un generoso desayuno. Hablamos y compartimos, pero por más que traté, mis labios no se abrieron para reconocer lo que había hecho mientras le miraba a los ojos. Un par de semanas después lo vi frente a la tienda. Le invité a un café y entonces sí. Mirándole a los ojos le dije que realmente lamentaba lo que había hecho. Él me dijo que no lo recordaba. Sin embargo, le di un abrazo y le pedí perdón 2 veces más. Pude ver que le había hecho daño. Nunca sonreía y tenía una personalidad sombría. Estaba muy avergonzado de haber contribuido con eso.
La segunda acción que me ayudó a recuperar mi vida fue seguir el consejo de mi terapeuta. Da lo que quieres recibir. Mi papá nunca había recibido cariño de sus padres. Era el octavo niño de 9 y no había tiempo para él. Desde los 15 tuvo que trabajar para ayudar a pagar los gastos de casa. Además, desde sus 44 le habían diagnosticado Parkinson y esto le afectó emocionalmente muchísimo. Yo le comenté a mi terapeuta: mi papá nunca me dice que me quiere o me da un abrazo. Ella me propuso: ¿por qué no le das tú lo que quieres recibir de él? Cuando volví a casa en vacaciones y luego al volver de la universidad, cada mañana al verlo le daba un abrazo, un beso y le decía: papá, te quiero. Igual antes de salir, cuando llegaba de la calle o antes de ir a dormir. Él me decía: yo también, y solo me daba una palmadita en la espalda. Mi papá tardó más de 2 años en devolverme un abrazo de verdad. Fue cuando nos despedimos en mi salida para vivir en Mérida. Interesante, esa acción inclusive le transformó a él. Los últimos 12 años de su vida fue físicamente muy afectuoso y cariñoso con todo el mundo. Nosotros vemos el mundo desde nuestra necesidad, desde nuestra escasez. Vemos políticos corruptos o empresarios ambiciosos o un mundo roto porque lo vemos desde nuestra carencia, desde el hueco que, sin darnos cuenta, nos incomoda y nos exige que reconozcamos. Todos y cada uno de nosotros necesitamos desde niños reconocimiento, amor, aprobación, para afrontar el mundo con generosidad y gallardía. En realidad pocos viven así la vida porque casi ninguno lo ha recibido. Pensamos que los demás son los que tienen los puntos ciegos. Quizás tú no hayas hecho algo tan horrendo como yo. No tuviste esa suerte. Digo suerte porque es algo que no pude dejar escondido y simplemente pasar página. Todos tenemos esos puntos ciegos. Son aquellas acciones que hemos hecho que comprometen la relación con otros, revelan esas áreas oscuras dentro que necesitamos descubrir. Una manera es asumir responsabilidad de cada dolor y sentimiento que experimentamos y no buscar fuera causantes ni responsables. Es una manera muy valiente y humilde de vivir. Solo yo soy responsable de lo que hago, siento y experimento. Pero eso solo no es suficiente para transformar nuestra vida. Tenemos que nosotros mismos darnos lo que necesitamos. Es una paradoja. Recibimos dando a otros. Es mágico. Dando lo que nosotros necesitamos, llenas el hueco que controla cómo ves y experimentas el mundo. Es entonces cuando puedes ser generoso y afrontar cualquier adversidad con gallardía. Además, también cambias el mundo a tu alrededor. En medio del bosque, en la noche más oscura, la más pequeña llama quiebra la oscuridad, porque la oscuridad es impotente ante la luz. Te invito a que empuñes tu necesidad y generes el fuego en medio de la oscuridad que te rodea. Yo me tardé 2 años cocinando a fuego lento mi necesidad, dándole a mi padre lo que yo carecía, y cambié mi vida y la de mi padre para siempre.